presento, soy Jessica González. Acá abajo está mi correo de contacto, de nuevo por si lo necesitan. Más tarde al finalizar se los voy a dejar en el chat. Por si más adelante también tienen preguntas respecto a este tema, ya saben que las pueden realizar por ese medio, que con gusto se las voy a resolver. También si tienen preguntas o dudas con la capacitación, con el tema en sí, porque digamos que APA es bastante complejo en ciertas cositas, ¿cierto? Digamos que hay cosas que muchas veces no quedan claras, entonces también me pueden preguntar tranquilamente, encendiendo su micrófono, no hay ningún problema con eso, me pueden interrumpir, que yo también con gusto se las voy a resolver. Si ya en el caso, digamos que no tengo la respuesta en el momento, me dejan su correo ahí y ya se la responderé cuando la investigue. Entonces, ¿qué son las normas APA? APA viene de la Asociación Americana en Psicología o American Psychology Association, ¿cierto? APA, las cuales en el año de 1929 establecieron un conjunto de estándares o de pautas para codificar varios aspectos de la escritura científica y académica. Esto con el fin de facilitar la comprensión lectora de la misma. Digamos que anteriormente se utilizaba principalmente en las áreas de ciencias sociales, pero ahora se ha extendido mucho más, ya es mucho más amplio las áreas que están usando ahora las normas APA. Ellas sirven para estandarizar varios aspectos de forma y estilo, como por ejemplo márgenes, tamaños de letras, interlineados, títulos, pero digamos que principalmente uno de los principales objetivos es la parte de las citas y las referencias, esto con el fin de evitar problemas que más adelante les voy a decir y cumplir con los derechos de autor. Entonces, hay que tener claro estos dos conceptos, lo que es el plagio y el autoplagio, digamos que son dos conceptos claves al momento de uno empezar a utilizar o conocer un poquito más a fondo las normas APA. El plagio es copiarse tal cual de las palabras, ideas, tablas, imágenes de otra persona y hacerlas pasar como si fueran mías, finalizar la debida citación o la debida mención de ese autor o de donde fue tomada la información. El plagio tiene consecuencias académicas. Muchas universidades cumplen con una norma, ¿cierto? La cual muchas veces puede llegar a hasta la expulsión de la institución en caso de que se descubra plagio. Y claro, está también problemas legales, porque sabíamos que no es muy común, pero en caso de que un autor se descubra plagio, o sea, que tú le copiaste el trabajo de ese autor, te puede llegar incluso a entidades normativas, ¿cierto? A demandar y demás. Es decir, por ejemplo, yo publiqué o presenté un trabajo el semestre pasado, que fue muy bueno, me saqué un 5 en ese trabajo. Entonces, en esta misma materia, yo lo quiero volver a presentar, yo lo quiero volver a hacer así tal cual. Entonces lo cojo, lo pego, le cambio el nombre del docente, nombre de la materia y listo. Eso sería autoplagio. Yo no, digamos que eso ya no es como castigado tanto de manera legal, claro está, porque uno no se puede mandar, pero no es lo más, a lo mejor moralmente, ¿cierto? No es moralmente correcto realizar. Lo que ustedes pueden hacer es, no sé, decirle o avisarle a la profesora, a la docente, si, digamos que, profe, mira, yo tengo un trabajo que ya se parece a este, a ver si lo puedo replicar. O sea, no volver a presentar tal cual, sino obviamente replicar algunas ideas, modificándole o añadiéndoles otras. De nuevo, el plagio sí se castiga de manera académica, el autoplagio no tanto, pero no es lo moralmente correcto realizarlo. Ya unos aspectos generales de APA, de las normas APA, entonces tenemos las fuentes y los tamaños, tenemos 6,
Times New Roman a 12 puntos, Georgia a 11 puntos, Computer Modern a 10 puntos, Calibri a 11 puntos, Arial a 11 puntos y Lucía Sans Unicode a 10 puntos. Tienen estos 6 fuentes con su respectivo tamaño para utilizar en sus trabajos académicos. Recuerden que si empezaron con una, tienen que continuar con esa durante todo el cuerpo del trabajo, es decir, yo no puedo ir cambiando y mezclando, que puedo utilizar Times New Roman a 12 puntos y luego por allá paso a Calibri a 11 puntos y luego finalizo con Georgia a 11 puntos. No, si escogieron una, durante el resto del cuerpo del trabajo tienen que continuar con esa otra. No se puede ir como mezclando, recuerden siempre respetar esos tamaños, cada tipo de fuente tiene su tamaño respectivo, entonces recuerden respetarlo también. El espaciado o el interlineado es a 2 puntos. Chica, hola, dime. En la página, en la diapositiva anterior, cuando nos hablabas del tipo de letra y del tamaño, ¿solo se pueden con esas o uno puede escoger el tipo de letra que desee? No, estas son las que dice APA. Ah, solamente estas son estas, ajá. Claro, hasta tú escoges la que más te guste de ahí, la que te parezca más bonita también. De estas 6 que ustedes ven aquí. Ah, ok, gracias. Dale. El interlineado durante todo el cuerpo del trabajo es de 2.0, es alineado a la izquierda, no se justifica, claro está, APA si es un manual, no es como una norma en sí, a pesar de que llaman normas APA, entonces digamos que a veces se pueden encontrar con docentes o al final no sé qué les digan, es que háganlo con normas APA pero justificado, ahí digamos que ya no se puede hacer mucho, pero es alineado a la izquierda. Se utiliza una sangría en la primera línea de cada párrafo de 1,27 centímetros y en las referencias sangría francesa también de 1,27 centímetros. La numeración es al extremo superior derecho, en números arábicos, así se empieza a numerar el extremo superior derecho, es decir, 1, 2, 3, empieza desde la portada y las márgenes son de 2,54 centímetros a cada lado de la hoja. Entonces acá ya vemos la portada para trabajos para estudiantes. También hay una portada que es como para profesionales o investigadores, entonces no me voy a detener en esa ya que esa no les acata tanto. Esta es la que es importante para ustedes. Entonces, los elementos serían la numeración de la página, recuerden que es del extremo superior derecho, siempre empieza a numerarse desde la portada. El título del trabajo en negrita y centrado, no va en cursiva, o sea, perdón, no va en mayúscula sostenida, o sea que todo el trabajo en mayúscula, no, centrado y en negrita. El nombre o los nombres de los autores, es decir, de los estudiantes. La afiliación, que sería la facultad seguido de la institución. Luego el nombre de la materia, el nombre del docente y por último la fecha de entrega del trabajo. Entonces, estos serán los elementos que tendrán la portada para estudiantes. Te pregunto, ¿la afiliación qué es? ¿Me repites, por favor? La facultad seguido de la institución. Acá ya la tienen más o menos, ¿cierto? Así iría. Gracias. Ya una portada. Entonces, la numeración en el extremo superior derecho, en números arábicos, es decir, 1, 2, 3, 4. El título del trabajo centrado y en negrita. Luego, el autor, es decir, el estudiante o los estudiantes. Acá ya ustedes van poniendo, si le ponen una coma, o sea, por ejemplo, en este caso Mario Mendoza, coma, no sé, Gabriel García Márquez, coma y así. O debajo, pero como que mejor el trabajo, ¿cierto? Uno debajo del otro. La afiliación, que es la facultad seguido en la institución, entonces Facultad de Educación y Ciencias Sociales, Tecnológico de Antioquia. Luego la materia, luego el nombre del docente y por último la fecha de entrega del trabajo. Entonces, esta es para los profesionales, entonces acá no me voy a detener, voy a continuar y llego a esta parte que dice niveles de los títulos. Es decir, cada título que ustedes vayan poniendo de forma continua tiene cierta estructura. Entonces, si yo empiezo con un
primer título y luego un subtítulo, ese subtítulo tiene una estructura, si luego de ese subtítulo viene otro subtítulo, ese tercero, por así decirlo, también tiene una estructura, y así continuamente. Entonces, el primer título, o el primer nivel, por así decirlo, es centrado y en negrita, de nuevo no se utiliza mayúscula sostenida, y el texto comenzaría en un nuevo párrafo. El segundo, es decir, el subtítulo del primer título, es alineado a la izquierda en negritas y el texto comienza en un nuevo párrafo. El tercero, que sería el subtítulo y así sucesivamente, es alineado a la izquierda en negrita, cursiva y el texto también comienza en un nuevo párrafo. Un cuarto nivel, un cuarto subtítulo, digamos que no es tan común. Generalmente uno llega como hasta el tercer nivel, pero en caso que les pase, entonces un cuarto nivel sería con sangría de primera línea, recuerden que es de 1,27 centímetros, negrita y punto final, y el texto también, y el texto comienza en la misma línea. Un quinto nivel, entonces, sangría de primera línea, negrita, cursiva, punto final, y el texto también comienza en la misma línea. De nuevo, digamos que los niveles más comunes a utilizar en un trabajo que sean así seguidos son los tres primeros, ¿cierto? Yo tengo un título, luego un subtítulo, y de ese subtítulo se despliega otro subtítulo. Entonces, esos son los más comunes. Pero ya saben que si tienen un cuarto o quinto, irían con este formato. Ya un sexto o séptimo, así les recomiendo que digamos que de menos como de manera visual, no es como muy atractivo tanto título seguido, entonces que lo vayan como separando de cierta forma. Pero esta será la estructura según la cantidad de títulos o subtítulos que ustedes tengan. Ya el formato de las tablas y las figuras, entonces empiezo con el formato de la tabla. Entonces es tabla 1, ¿cierto? En negrita, la palabra tabla con su respectiva numeración, tabla 1 o tabla 2, tabla 3, en negrita. Abajo va un título corto pero descriptivo en cursiva sobre la tabla. Luego ya pongo la tabla, solamente marco líneas horizontales, no marco líneas verticales, solamente horizontales. Y al finalizar de la tabla hay una parte que se llama nota. La palabra nota va en cursiva. Y en esa nota, ¿qué se pone? Se pone la citación o la mención de los datos de donde yo de donde saqué yo para realizar la tabla. No sé, datos tomados del DANI. Datos tomados de tal parte. También se pone si hay que hacer aclaraciones sobre abreviaciones que ya he utilizado en la tabla, o si puse un asterisco, entonces también va en esa parte de la nota, ¿cierto? La aclaración. Todo aquello que me sirva a mí como para darle mayor claridad o mayor contexto a esa tabla. Entonces las menciones, ¿cierto? La citación es importante. Y si hay que hacer aclaraciones sobre abreviaciones o sobre asteriscos, van en esa parte de nota. Solamente la palabra nota va en cursiva, el resto va normal. Acá ya tengo el formato de la figura. Acá ya hago la aclaración. Todo aquello que no sea una tabla pasa a ser nombrado automáticamente figura. Es decir, gráficas, mapas, fotografías, no sé, infografías, todo eso que no entre como en el concepto de tabla, se nombra figura. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo, bueno, una tabla normal, tabla 1. Luego abajo tengo un mapa, entonces eso sería figura 1. Luego abajo tengo una gráfica, esa gráfica seguiría figura 2. Luego más abajo tengo una imagen, eso sería figura 3. Todo aquello que no sea una tabla pasa a ser nombrado figura. Entonces el formato sería figura 1 con su respectiva numeración, 1, 2, 3. Abajo el título de la figura va en cursiva, luego ya pongo la imagen, la gráfica, el mapa, ¿cierto? Y abajo la nota. Entonces, de nuevo la palabra nota va en cursiva y ahí pongo si, o sea, de dónde fue tomar la imagen o qué con datos yo hice la gráfica, o sea, toda aquella, si tengo que darle una debida mención sobre eso, lo hago en esa parte de la nota. Si también hay que hacer aclaraciones sobre abreviaciones,
o asteriscos también lo hago en esa parte de la nota. Ya saben que solamente existen tablas y figuras, nada más. No sé si hay preguntas por el momento con el formato general para continuar ya con la parte de las citas. No. Entonces las citas es la manera de darle crédito al autor sobre la idea o el párrafo que yo me copié. Esto. Sobre la idea del párrafo que yo me copié. Esto con el fin de evitar el plagio y el autoplagio, que no, ya saben que hay que evitar esos dos conceptos y así evitar los problemas tanto académicos, porque cuando la universidad descubre plagio puede recurrir hasta la expulsión o también legales. Estos serían los elementos de las citas, estos tres que ustedes ven acá. Las citas son aquello que va dentro del texto, o sea, que va dentro del documento. Entonces, no sé, que Gómez dijo esto, eso sería la cita, lo que va dentro del documento para yo ya continuar. Serían estos tres elementos, el autor de la publicación, la fecha de publicación y el número de la página. Autor, fecha y el número de la página. Existen tres tipos de citas. La cita textual o directa, que es aquella que yo copio y pego tal cual. Se divide en dos, cita corta y cita larga. La paráfrasis, que es yo decir con mis propias palabras la idea o las palabras de alguien más. A pesar de que yo lo esté copiando con mis propias palabras, también se le tengo que dar la debida citación porque son las ideas y las palabras de otra persona, no las mías. Y la cita de cita, que es la mención de una cita dentro del texto que yo estoy leyendo. Entonces la información que contenga la cita o el orden de los elementos de esas citas va a depender del énfasis en el que se realice. Hay dos tipos de énfasis en el autor y énfasis en el texto. Entonces, énfasis en el autor es, digamos, porque yo le quiero dar fuerza a que fue ese autor el que dijo eso. O, por ejemplo, yo tengo un autor que también es muy reconocido, que ha publicado mucho, que se ha ganado premios, que en la clase lo mencionan mucho. Entonces, ahí también hago énfasis en el autor. Dale siempre fuerza al autor de que él fue el que dijo eso. Un énfasis en el texto es porque me importa más la cita y no tanto el autor. Le quiero dar más fuerza a lo que se dijo y no tanto a quien lo dijo. Entonces ahí yo hago énfasis en el texto. Ya saben que cada énfasis, el orden de los elementos va a cambiar. Ahorita ya les muestro unos ejemplos. Y estos énfasis ya cada persona, cada estudiante va mirando cuál realiza. O sea, no es como que haya una regla, una norma que me diga a mí, es que solamente puedes hacer 2 énfasis en el autor y 10 en el texto. No, eso ya es como ustedes vayan mirando su trabajo. De nuevo, si siempre le quieren dar énfasis en el autor, fuerza al autor, siempre lo pueden hacer. O si prefieren más bien énfasis en el texto, también lo pueden hacer. Y que nunca utilizaron uno, entonces tampoco hay problema con eso. Es más como vayan manejando su trabajo, como vayan manejando ese tipo de citas. Entonces acá ya empiezo con los ejemplos. Entonces, la cita textual o directa, recuerden que es aquella que yo copio y pego tal cual, que no le cambio nada. Y recuerden, se divide en dos. Cita corta, la cita corta es de menos de 40 palabras. Y ya vemos la cita larga, que es de más de 40 palabras. Entonces, cuando hace énfasis en el texto, es normal. Le doy como un preámbulo a eso, o un inicio normalmente, con el apellido, siempre es el apellido, o los apellidos como estén en la publicación del autor. Abro paréntesis, el año de publicación, cierro paréntesis, luego abro comillas, pongo la cita tal cual, de menos de 40 palabras, cierro comillas y al finalizar abro paréntesis de nuevo, P. punto, y el número de la página en el que yo saqué esa cita. Cierro paréntesis. Punto y ya continúo con mi idea. De nuevo con el énfasis en el autor con la cita corta de menos de 40 palabras, entonces los apellidos o el apellido del autor, abro paréntesis,
el año de publicación, cierro paréntesis, abro comillas, pongo la cita corta, luego cierro comillas, de nuevo abro paréntesis al finalizar, P. punto y el nombre de la página y cierro con paréntesis. Esto no va a ser el apellido, el año y el número de la página, no va en negrita. Yo lo puse así como para darle más énfasis, para que se resalte más en el ejemplo, pero va normal, con el mismo tipo de letra, con la misma fuente y sin negrita. Solamente lo pongo así como para darle más énfasis a que se resalte más en el ejemplo. Énfasis en el texto, entonces, de nuevo hablo como un pequeño preámbulo si es necesario o empiezo directamente. Abro comillas, pongo la cita corta, cierro comillas y al finalizar abro paréntesis, pongo los apellidos del autor, coma, el año de la publicación, coma y el número de la página y cierro paréntesis. Entonces vean que en este caso, dependiendo de los énfasis, el orden de los elementos sí cambia. Entonces, cuando es en el autor, al principio pongo los apellidos y el año y al finalizar de la cita, entre comillas, siempre recuerden ponerle comillas cuando es una cita corta, y a paréntesis el número de la página. Y cuando es énfasis en el texto, pongo primero la cita y al finalizar pongo todos los elementos entre paréntesis. Entonces, esto sería con la cita corta, con cada uno de los énfasis. La cita larga es de más de 40 palabras. Entonces, con énfasis en el autor, de nuevo, si es necesario un preámbulo, pongo los apellidos del autor, abro paréntesis, el año, cierro paréntesis, dos puntos, y la cita va. En un párrafo aparte, sin comillas, también con interlineado 2.0 y con una sangría de 1,27 centímetros en toda la cita, pongo esa cita larga. De nuevo, en un párrafo aparte, sin comillas, con sangría de 1,27 centímetros y también con interlineado 2.0, la cita larga. Y al finalizar la cita, abro paréntesis, P. punto y número de la página donde saqué la cita, cierro paréntesis. En este caso, como pueden ver, hay dos P, entonces PP. ¿Esto qué significa? Que esta cita se dividió entre dos páginas. Eso suele pasar mucho con citas largas, ¿cierto? Generalmente siempre sacamos las citas de una sola página, entonces P, punto, y el nombre de la página. Pero hay veces que la cita empezó terminando la página 102 y finalizó terminando la página 103. Es decir, se dividió entre dos páginas. O yo la cogí finalizando una página y empezando la otra. En ese caso, cuando eso pasa, pongo PP y el número de ambas páginas. Esta sería con énfasis en el autor cuando es una cita larga. Con énfasis en el texto, abro un preámbulo a la cita, dos puntos de nuevo. En un párrafo aparte, sin comillas, con sangría de 1,27 centímetros y con interlineado 2.0, pongo la cita. Abro paréntesis al finalizar, los apellidos, coma, el año, coma, y el número de la página con P, punto y número de la página y cierro paréntesis. En este tipo de citas, ustedes no pueden continuar ahí en ese mismo párrafo. Lo que ustedes tienen que hacer es ya en un nuevo párrafo continuar con su idea. Si continúan en ese mismo párrafo, lo que le van a dar a entender a la docente es que hace parte de la cita, pero ya la habían terminado. Entonces, como que es una confusión. De nuevo, APA se hizo para darle como mayor comprensión lectora a sus trabajos académicos e investigativos. Entonces, al terminar esta cita, al terminar de cerrar el paréntesis, después del número de la página, empiezan en un nuevo párrafo. La paráfrasis o el parafraseo, recuerden que a pesar de que sean la paráfrasis, es decir, lo que yo copio con mis propias palabras, es la idea de alguien más. No es mi idea propia, es la idea de otra persona. Entonces, con énfasis en el autor, el apellido, los apellidos del autor,
abro paréntesis, el año de publicación, cierro paréntesis, y ya con mis propias palabras copio lo que dijo ese autor. Sin comillas, ahí mismo en el mismo párrafo, es decir, no ponen en un párrafo aparte, normal. Pongo con mis propias palabras la idea de ese autor. Cuando hacen énfasis en el texto, entonces empiezo yo con mis propias palabras, escribiendo ellos, sin comillas de nuevo, sin poner en un párrafo aparte, normal. Y al finalizar, los apellidos, coma, el año y el número de la página. Como pueden ver en el primer ejemplo, con énfasis en el autor, no puse el número de la página al finalizar. Pero es porque a veces, cuando parafraseamos, solemos coger como diferentes partes esas ideas. Entonces, de cierta forma, parafraseamos diferentes páginas de ese documento. En esos casos, no pongo yo el número de la página. Ya si, por ejemplo, ya es una parafrase de un párrafo en específico o de una página en específico, ahí sí es necesario poner el número de la página. La cita de cita, este es el tercer tipo de cita. Le hago la aclaración también acá de una vez. Este tipo de cita, lo mejor es casi no hacer uso de ella. Así pueden y no la usan, mejor. Este tipo de cita es que yo le he estado leyendo un documento y en ese documento, por ejemplo, yo estoy leyendo a Torres. Torres es el autor de mi documento. Pero Torres citó a Sánchez, a mí me gustó, fue lo que dijo Sánchez, entonces yo le quiero hacer el tipo de cita a él. Si ustedes tienen la oportunidad de buscar el documento original de Sánchez, es decir, vayan a las referencias de los documentos que están leyendo, miren de dónde sacó esa persona eso, si puso un enlace, váyanse en ese enlace. Es decir, siempre buscar el documento original, muchísimo mejor. ¿Cierto? Búsquenlo por toda parte, utilicen ese documento, porque es mejor casi no hacer como ese tipo de citas, sino irse siempre a la fuente original o a la fuente que les gustó, que en este caso es Sánchez. Si ya, por ejemplo, cuando estaban mirando las referencias de de Torres, él puso que el documento de Sánchez está por allá en una biblioteca de Uruguay y que solamente está allá y que no se puede acceder a él, que solamente está físico y en esa parte. Entonces ahí sí pueden hacer este tipo de cita, porque no tienen acceso a ese documento. Entonces, ¿cómo iría este tipo de cita? Entonces, Sánchez, que es el autor, recuerden que me gustó a mí, abro comillas, este es un ejemplo con cita corta, pongo la cita de Sánchez, cierro comillas, y al finalizar abro paréntesis. Pongo, como se citó en Torres, en mi documento original, el que yo estoy leyendo, el que citó a Sánchez, coma, 2008 es el año de Torres, coma, P.17, que es el número de la página en el que Torres citó a Sánchez. Acá, el otro ejemplo sería como con énfasis en el texto, entonces abro comillas, pongo la cita corta, cierro comillas, finalizar, Tavares es el dueño de la cita, 2002 es el año de Tavares, y por ejemplo Sánchez también tuviera un año de publicación, entonces Sánchez, abro paréntesis, no sé, 2003, cierro paréntesis y así. Entonces 2000 Tavares, 2002, como se citó, siempre tienen que poner eso cuando hagan este tipo de cita, como se citó en Torres, no es el documento que estoy leyendo, 2008, el año de publicación de Torres, y el número de la página en el que Torres citó a Tavares. Este sería el de cita de cita. De nuevo, si es mejor siempre buscar esos documentos principales, es decir, Sánchez y Tavares, ¿cierto? Siempre es mejor encontrarlos a ellos. Y si no tienen acceso o no lo encuentran por ningún lado, ahí sí pasan a hacer ese tipo de cita. También aplica lo mismo si, por ejemplo, fuera una cita larga, entonces va en un párrafo aparte, sin comillas, con sangre de 1,27 centímetros y va tal cual. Al finalizar se pone como se citó en Torres, 2008, EP, punto y tal. Ya otro tipo de citas, entonces, o casos que les puede pasar. Entonces, cuando son
varios trabajos de un mismo autor con la misma fecha de publicación. Es decir, yo estoy leyendo un documento de Gómez. Bueno, son dos documentos de Gómez. Son el mismo autor, no sé, pongámosle Juan Gómez. Juan Gómez publicó en 2015 en febrero y luego volvió a publicar en el mismo año 2015 en junio. Y yo estoy utilizando ambos documentos, yo los cité ambos. Entonces en ese caso yo lo que hago es diferenciarlo con una A y con una B al lado del año. A y B. Cuando son diferentes autores, pero tienen el mismo apellido, o sea, yo sé que son diferentes, pero tienen el mismo apellido, en ese caso yo ya sí les puedo poner la inicial del nombre a cada uno para distinguirlos. Entonces, uno se llama Eduardo Vargas y la otra se llama Camila Vargas. O sea, son diferentes, pero tienen un apellido, no tienen segundo apellido, solamente están así. Entonces ahí sí les pongo yo la inicial del nombre para distinguirlos. Cuando no hay un autor, esto suele pasar mucho en páginas web, entonces cuando no hay un autor, se pone el título de la publicación, es decir, de lo que se está leyendo, no el nombre de la página web. Por ejemplo, yo no puedo poner Wikipedia, no, es de lo que yo estoy leyendo en Wikipedia, el título. Cuando son obras firmadas con anónimo, se respeta el anónimo, tal cual, no sé, por ejemplo, La Mil y Una Noches está firmada con anónimo, entonces anónimo. Cuando no hay una fecha de publicación, se distinguen con las siglas S.F. De nuevo, S.F. que significa sin fecha. En ese caso, que no tenga una fecha de publicación. Cuando no hay un número en una página, que a veces también suele pasar en páginas web, ¿cierto? Digamos que yo estoy mirando algo de la alcaldía de Medellín. Esas páginas web no tienen número de la página. Entonces yo lo que hago es poner el número del párrafo y lo pongo así, par, P-A-R-R, punto, y el número del párrafo. Y sí, me toca contar desde el primer párrafo hasta llegar al párrafo en el que yo saqué la cita y poner ese número ahí. Ya este es un cuadrito con la regla según la cantidad de número de autores que tengan esos documentos que ustedes van a citar. Entonces, ¿cuál es un autor? Normal, el apellido, los apellidos del autor, como ya estamos viendo. Cuando son dos autores, entonces el apellido o los apellidos de los dos autores, el último se separa por una I normal, ¿cierto? No por la otra I que es como un infinito, no por esta I. Entonces, Londoño y Bedoya, o Londoño y Bedoya, 2011, P. Punto, y cierro paréntesis. Cuando son dos autores nada más. Cuando son tres o más, en ese caso, yo pongo el apellido o los apellidos del primer autor, seguido de et al. Et al significa y otros. Con esta cosita ya le digo a la persona que está leyendo el documento que yo saqué esta cita de un documento que tiene tres autores o más. Entonces, si hay un documento con tres autores, ponen los apellidos del primer autor, et al, punto. Si son con 5 autores, igual. Entonces, por ejemplo, con énfasis en el texto, abro paréntesis, Londoño, et al, punto, coma, 2011, coma, P.8, cierro paréntesis. Cuando son autores corporativos con abreviación, los autores corporativos son aquellas empresas, organizaciones o entes gubernamentales. Entonces, por ejemplo, el Tecnológico de Antioquia es un autor corporativo. La Gobernación de Antioquia es un autor corporativo. Ruta N es un autor corporativo. El Colombiano es un autor corporativo. No sé, la Fábrica de Licores de Antioquia es un autor corporativo. Todos esos son autores corporativos. Empresas, organizaciones, instituciones, entes gubernamentales. Cuando tienen abreviación, entonces en la primera cita pongo el nombre completo de la organización, del autor corporativo, abro paréntesis, la abreviación, coma, el año y cierro paréntesis. O cuando es énfasis en el texto, abro paréntesis, el nombre completo, corchetes, la abreviación, cierro corchetes, coma, el año, coma y número de la página.
Y a partir de la segunda cita en adelante, yo siempre lo diferencio con la abreviación como tal. Estos autores corporativos con abreviación es porque son reconocidos mundialmente, internacionalmente por dicha abreviación. Ahí dice, yo no puedo poner, ya por ejemplo, el Tecnológico de Antioquia. Sí, es distinguido por TDA, pero puede que por allá en Chocó o en Valledupar o no sé, no lo distingan así, con TDA. Entonces en ese caso siempre es mejor, casos que no sean muy distinguidos, ponerlos tanto en la primera cita como en la segunda y tercera, como si no tuvieran esa abreviación. Y en ese caso se pone el nombre completo de esa organización o de esa empresa o de esa institución, tanto en la primera como en la segunda y última cita, siempre con el nombre completo. Preguntas con la parte de las citas, algo que no hayan entendido, que deseen volver a ver. Vamos bien hasta ahí. Sí. ¿Listo? Entonces ya vamos con esta parte de la referencia. La referencia es lo que se pone al finalizar el trabajo. El título de referencias, no bibliografía ni referencias bibliográficas, solamente se pone referencias. Debe estar centrado y en negrita. Tampoco se pone mayúscula sostenida. Todo elemento citado debe estar referenciado y todo elemento referenciado debe estar citado. Es decir, si yo cité algo, lo tengo que referenciar sí o sí al finalizar mi cuerpo del trabajo. Y si yo referencio algo es porque ya anteriormente lo cité. Eso a veces digamos que hace un poquito de confusión porque, digamos, yo utilizo un libro o un informe o algo ahí como para especie de guía para mi trabajo. Pero nunca realicé cita directa, nunca parafraseé ese documento, ni tampoco utilicé cita de cita. En ese caso, yo no tengo por qué referenciarlo, solamente me sirvió como guía. Solamente se referencia lo que está citado. Debe estar ordenado alfabéticamente, tanto autores personales como corporativos deben estar ordenados alfabéticamente. Entonces, las referencias también entran por apellidos. Entonces yo tengo, por ejemplo, no sé, Álvarez, luego Bedoya, luego sigo con la fábrica de licores de Antioquia, luego más abajo tengo Londoño. O sea, todo, tanto autores como corporativos como personales, deben estar alfabéticamente ordenados. Se utiliza sangría francesa de 1,27 centímetros, el interlineado a 2.0 y ya no se utiliza recuperado de. Digamos que para aquellas personas que anteriormente habían utilizado, por ejemplo, APA 6, antes de poner el recuperado y el enlace, ya acá no se pone, ya solamente es el enlace directo. Estos serán los elementos de las referencias. Entonces el primer elemento es el autor y este es un cuadrito según la cantidad de los autores. No se puede confundir con el de las citas. Entonces recuerden, cuando son dos autores se ponen el nombre de los dos autores. Cuando son tres autores en la cita se pone el primero, et al y el resto de la información. En esta parte de las referencias ya eso cambia. Entonces cuando es un autor, normal, el apellido, coma, la inicial del nombre, punto. ¿Cierto? Cuando es un autor, apellido o apellidos, coma, inicial del nombre, punto. O de los nombres también. Si son dos nombres, también les ponen las iniciales de los dos nombres. Cuando son 2 o 20 autores, se ponen los 2 o los 20 autores. Si ustedes tienen un documento con 15 autores, se ponen el apellido o los apellidos, coma, la inicial del nombre de los 20 autores. Me devuelvo. Entonces, si tienen un documento también con 20 autores, tienen que ser también los 20 autores. Y el último se diferencia por una I. Cuando son más de 20 autores, en ese caso, se ponen los 19 primeros. Al llegar al 19,
¿cierto? El apellido, se pone el apellido, los apellidos del número 19. En este caso, como pueden ver ahí abajito, dice Domínguez, J, punto. Pongo una coma, pongo 3 puntos suspensivos y pongo los apellidos y la inicial del último autor. Ejemplo, yo tengo un documento con 24 autores. Pongo los 19 primeros, llegar al 19, la inicial, punto, coma, 3 puntos suspensivos y pongo los apellidos y la inicial del autor número 24. Y así con todos los documentos cuando son más de 20 autores. Si por ejemplo fuera uno con 21, también aplica lo mismo. El 19, omito el 20 y pongo el 21. Si son con 30, el 19, omito todos esos y pongo el número 30. Cuando no hay un autor, entonces inicia con el título de la publicación de lo que se está leyendo. Y cuando es un autor corporativo, con el nombre completo de ese autor corporativo. Ya acá no va la parte de si es un autor corporativo con abreviación no reconocido, así lo sea, siempre tiene que ir el nombre completo. Y ya los otros elementos entonces serían la fecha, el título de la publicación y la fuente. Entonces tenemos autor, ya saben más o menos según la cantidad, fecha, título y fuente. Esos serían los 4 elementos para la referencia. En caso de que falten algunos de esos elementos, de esos 4 elementos, de esta forma ustedes lo podrían solucionar. Entonces, el primero es un ejemplo de una referencia completa. Entonces, autor, punto, que reconoce el apellido y las iniciales. Abro paréntesis, fecha, cierro paréntesis, punto, título, punto, fuente. Este sería con todos los elementos completos. Autor, abro paréntesis, fecha, punto, título, punto, fuente. Cuando no hay un autor, tienen que inicia con el título de la publicación, punto, entre paréntesis, fecha, cierro paréntesis, punto, fuente. Cuando no hay fecha, entonces autor, punto, abro paréntesis, s.f. Cierro paréntesis. Recuerden que este s.f. va tanto en las citas como en las referencias, que significa sin fecha. Punto, título, punto, fuente. Cuando hace falta un título, entonces autor, punto, abro paréntesis, fecha, cierro, punto. Entre corchetes, una descripción breve de la obra, cierro corchetes, punto, fuente. Cuando no hay autor y fecha, entonces título, punto, abro paréntesis, s.f. Cierro paréntesis, punto, fuente. Cuando no hay autor y título, entonces entre corchetes inmediatamente yo pongo la descripción breve de la obra, cierro corchetes, punto, abro paréntesis, fecha, cierro paréntesis, punto, fuente. Cuando hace falta fecha y título, pues autor, punto, entre paréntesis, s.f. Cierro paréntesis, punto, entre corchete la descripción breve de la obra, cierro, punto, fuente. De todas formas, yo sí les recomiendo que ustedes utilicen aquellos documentos que en su mayoría tengan todos estos elementos posibles o identificados. Digamos que no es como muy recomendable utilizar un documento que no tenga un título, por ejemplo, o que no tenga un autor. Digamos que lo más pasable es que le falte la fecha. Pero en caso que les pase, ya saben más o menos cómo lo pueden solucionar en esa parte de las referencias. Pero no, es mejor que todos esos elementos estén completos. Ya voy a empezar entonces con unos ejemplos de las referencias más comunes según la fuente, de los que se pueden encontrar más o de los más realizados, por así decirlo. Entonces empiezo con los libros. Entonces un libro impreso, el apellido, bueno, los apellidos, coma, la inicial del nombre, punto, entre paréntesis el año, cierro paréntesis, punto, el título del libro en cursiva, punto, la editorial. Cuando es un libro electrónico, apellidos, coma, inicial del nombre, punto, abro paréntesis el año, cierro paréntesis, punto, el título en cursiva, punto, la editorial, punto, y la URL del libro.
electrónico. Estos son como más sencillitos. El libro impreso y el libro electrónico. Cuando son libros con editor, entonces el apellido, las iniciales del nombre del editor, abro paréntesis, ed, punto, ed que significa editor, cierro paréntesis, punto, de nuevo abro paréntesis, el año, cierro el título del libro en cursiva, punto, la editorial, y en caso de que aplique la URL. Es decir, que fuera un libro con editor electrónico. Cuando es un capítulo de un libro, es el apellido, las iniciales, abro paréntesis, año, punto, el título del capítulo de la entrada va normal, punto, en las iniciales y el apellido del editor del libro, abro paréntesis, ed, punto, el título del libro en cursiva y entre paréntesis el número de las páginas de ese capítulo, con pp. Se ponen que pp es cuando son 2 páginas. Cierro, punto, la editorial y no en caso que aplique la URL. Los diccionarios, cuando es un diccionario impreso, entonces el autor, las iniciales, punto, punto, entre paréntesis el año, cierro paréntesis, el título del diccionario en cursiva, punto editorial. En este caso, la Real Academia Española es un autor corporativo, entonces se pone nombre completo, y como la Real Academia Española sí se reconoce por su abreviación, RAE, digamos internacionalmente, entonces en las citas, en la primera ponen el nombre completo con su abreviación y a partir de la segunda en adelante sí puede ir RAE, pero en la referencia siempre tiene que ir el nombre completo. Entre paréntesis el año, el título, el diccionario en cursiva y la editorial. Un diccionario electrónico, entonces el apellido, las iniciales, punto, el año de publicación, el título del diccionario en cursiva, la fecha de recuperación, es decir, la fecha en la que ustedes recuperaron esa definición de ese diccionario electrónico, diciendo recuperado en y la fecha completa, que va mes, día y año. Entonces, en este caso, abril 13,2020. No va en paréntesis este mes, día y año, ¿no? Es como para que ustedes vean cómo sería ese orden de los elementos, pero iría recuperado en mes, día y año, coma de la URL, y ponen la URL ahí. Las referencias de los artículos, uno de los más comunes. Entonces, cuando es un artículo impreso, el apellido, coma, las iniciales. Recuerden que cuando son 2 o 3, perdón, cuando son 2 o 20, se ponen los 2 o 20, y el último se separa por una I, entre paréntesis el año, punto, el título del artículo va normal, punto, el título de la revista va en cursiva, el artículo va normal, pero el nombre de la revista va en cursiva, coma, el volumen también va en cursiva, y abro paréntesis el número, no el número de las páginas, sino el número de la revista, o del artículo en la revista, cierro paréntesis, coma, y el número de las páginas sin la distinción P o PP, solamente los números tal cual. Entonces, en este caso, digamos que esto cambia, ¿cierto? Entonces, en los libros se ponía antes el nombre del libro, ¿cierto? En cursiva, acá se pone el nombre de la revista. En caso que, por ejemplo, la revista no tenga un volumen o no tenga un número, se omite. O sea, no es necesario uno encontrarlo por ahí, rebuscarlo y demás. O sea, si no está, no está. Cuando es un artículo en línea, va igual. Los apellidos, iniciales, el año entre paréntesis, el título del artículo también normal. El nombre de la revista en cursiva y el volumen en cursiva, entre paréntesis el número. Recuerden que si no está el volumen o el número, a veces o solamente está el volumen y no hay número, o solamente hay número. Si solamente hay un número, entonces el nombre de la revista, coma, y entre paréntesis el número, coma, y las páginas
del artículo, punto y la URL, o el DOI. El DOI es algo que aparece mucho en los artículos. El DOI es como, por así decirlo, como la cédula de muchos de esos artículos. De nuevo, no todos lo van a tener, algunos sí, otros no. En caso de que ustedes vean que un artículo tiene un DOI, es preferible poner ese DOI. El DOI también es como una especie de enlace con unos numeritos. Entonces, si ustedes ven que es ahí DOI, entonces ponen ese que les da ahí la fuente. Generalmente es en los artículos en línea. Nada más. Y no todos lo van a tener, unos sí, otros no. Entonces, para que tampoco se maten, por así decirlo, la cabeza buscando eso, en caso que, porque muchos no lo van a tener. Ya cuando son tesis, entonces la tesis impresa, tengo el apellido, las iniciales del nombre o los nombres, entre paréntesis del año, cierro paréntesis, punto, el título de la tesis va en cursiva, entre corchetes pongo, si es una tesis de maestría, doctoral o de especialización también, coma, el nombre de la institución y cierro corchetes. Es como sencilla. Cuando es una tesis en línea, entonces el apellido, coma, las iniciales del nombre, el año entre paréntesis, punto, la tesis en cursiva, el nombre de la tesis, y entre corchetes, de nuevo, si es una tesis de maestría, una tesis de especialización, entonces, por ejemplo, si fue una tesis de especialización, sería tesis de especialización, coma, el nombre de la institución, que sería Tecnológico de Antioquia en este caso, y cierro corchetes. A la tesis en línea se le agrega algo, que es el nombre de la base de datos de donde la sacaron o el nombre del repositorio de donde sacaron esa tesis. Entonces, recuerden que las bases de datos no solamente albergan artículos científicos, sino también tesis. Entonces, ustedes sacaron esa tesis de, no sé, una base de datos de, no sé, ProQuest, EBSCO, Dialnet, entonces ponen el nombre de esa base de datos. O si fue un repositorio, los repositorios son aquellos que albergan toda la producción académica de una institución. Entonces, es decir, lo que albergan las tesis, los trabajos de grado y también investigaciones de los profes van ahí. En este caso, o en este ejemplo, yo saqué la tesis de nuestro repositorio que se llama Repositorio Digital TDA y luego punto la URL. Creo que muchas instituciones, y yo creo que la mayoría, tiene esa parte de repositorios, entonces siempre buscar el nombre y ponerlo ahí. Repositorio Digital TDA en este ejemplo. Cuando son periódicos, entonces sería apellido, coma, la inicial del nombre y entre paréntesis la fecha. Ya no solamente va el año, va la fecha. Va con el año, coma, el día y el mes. Cierro paréntesis, punto, el título del artículo de la noticia, normal. El nombre del periódico va en cursiva, coma, y la página sin abreviación, de nuevo sin la abreviación P. Solamente el número tal cual. Entonces, en este caso, por ejemplo, que fue Sánchez, coma, A, entre paréntesis, la fecha, año, día y mes, cierro, el título del artículo, de la noticia, punto, el nombre del periódico en cursiva, coma, y la página sin abreviación. Cuando es un periódico en línea, entonces el apellido, coma, iniciales del nombre, la fecha, año, día y mes, cierro paréntesis, el título del artículo, punto, el nombre del periódico en línea, y ya en vez de la página se pone la URL. Y recuerden que los periódicos, por ejemplo, en línea, no llenan esa parte de la página. Entonces, si sacan una cita de esos periódicos, ya saben que como no tienen el número de la página, se pone el número del párrafo donde sacaron la cita. Las páginas web, entonces el apellido, coma, las iniciales del nombre, la fecha, que sería año, mes y día, cierro paréntesis, punto, el título de la publicación cursiva, el nombre del sitio web, punto, la URL. En este caso también tenemos Tecnológico de Antioquia, que es un autor corporativo, se pone tal cual, entre paréntesis, la fecha, que sería año, mes y día, cierro
el título de lo que estoy leyendo en cursiva, el nombre del sitio web, que no sería tecnológicoantioquia.la URL. En caso de que sea una página web sin autor, pues recuerden que se pone el título de la publicación. Entonces, digamos que esto lo saqué de una página que no, pues que no tiene autor. Pongamos ejemplo de Wikipedia. Entonces, el comunicado digital PolitiDA cumpliría con ese rol, sería primero y luego va la fecha. Y en ese caso se le quita la cursiva. En caso de que esa página no tuviera un autor, el título va primero y no se le pone cursiva. Y el nombre del sitio web sí ya sería Wikipedia. Entonces, el autor no es Wikipedia, sino que se pone el título y luego ya en la partecita, digamos que después de la fecha, nombre del sitio web, que es wikipedia.la URL. Ya los videos de YouTube, entonces ponemos de nuevo apellido, coma, inicial del nombre, la fecha, año, mes y día, cierro paréntesis, punto, el título del video en cursiva y entre corchetes video. Punto, el nombre del sitio web, punto, la URL. Ese nombre del sitio web ya sea Wikipedia, YouTube o cualquier otro sitio web en el que hayan visto el video. Por ejemplo, si lo vieron también en una base de datos, ponen el nombre de esa base de datos. Punto, la URL. Las redes sociales, entonces, esta referencia de redes sociales aplica tanto para Instagram, Twitter o Facebook. Entonces, el autor, coma, bueno, el apellido, coma, las iniciales, punto, entre corchetes, incluyendo también el arroba, el usuario de cómo aparece en Instagram, Twitter o Facebook. Cierro corchetes. Si ese nombre de usuario de Instagram, Twitter o Facebook tiene algún emoji o algún emoticón, también va en ahí. Entonces, por ejemplo, no sé, jardín botánico. ¿Cierto? Entonces, ¿qué es el jardín botánico? Tiene, no sé, por ejemplo, un arbolito. Entonces sería arroba jardín botánico y el arbolito ahí al ladito. Punto, después de cierro corchetes, punto, la fecha, que sería año, mes y día. Cierro paréntesis, punto, el título o la descripción de contenido de máximo de 20 palabras en cursiva, es decir, por ejemplo, yo saqué una fotografía del Tecnológico de Antioquia de Facebook y en esa fotografía ellos pusieron, no sé, una mariposa, algo así. Yo no puedo poner en el título, ¿cierto? el emoji de la mariposa, ¿no? Yo le tengo que hacer una descripción a esa fotografía. Entonces, ponerle las mariposas en el Tecnológico de Antioquia, algo así. Recuerden que tiene que ser máximo de 20 palabras y va en cursiva. Punto, el nombre de la red social. Si ya la sacaron de Instagram, si la sacaron de Twitter o si la sacaron de Facebook. Punto, y la URL. Los archivos audiovisuales, entonces tenemos película, entonces el apellido, coma, las iniciales del nombre del director, punto, y entre paréntesis, director. Cierro paréntesis, punto, abro paréntesis de nuevo, año de la película en la que salió, punto, el nombre de la película va en cursiva y entre corchetes, película. Punto, y el estudio de la productora. Cuando es una canción, desde el apellido y las iniciales del nombre, o el nombre del cantante o del grupo musical. Es decir, como pueden ver acá en el ejemplo, Rihanna. Yo no tengo por qué buscar en Wikipedia o en cualquier otra parte la biografía de Rihanna para conocer su nombre y poner el apellido y la inicial, no. Tal cual como se identifiquen ellos, entre Rihanna, no sé, Shakira. También si es un grupo musical, también pongo el nombre completo del grupo musical. Entonces, no sé, Led Zeppelin, Rolling Stones, ¿cierto? Tal cual. Abro paréntesis, el año, cierro paréntesis, punto, el título de la canción, va normal, y entre corchetes, canción. Entonces, miren que tanto los videos como las películas y las canciones siempre se tienen que hacer entre corchetes la aclaración a qué formato pertenece, por así decirlo. Si es un video,
si es una película, si es una canción, siempre entre corchetes. Cierro corchetes, punto, tengo que poner esto en título del álbum, va en cursiva, punto, y el sello discográfico productora. En caso de que la canción no pertenezca a ningún álbum, en ese caso se omite ese paso del álbum y pasamos directamente al sello discográfico, a la productora. Ya las referencias legales, entonces tengo nombre oficial de la Constitución, ¿cierto? En el caso que fue la Constitución, punto, el artículo específico citado, punto, la fecha de promulgación y entre paréntesis país, es decir, el país de la Constitución que yo utilicé. Cuando es una ley, entonces número de año de la ley, punto, el asunto, punto, la fecha de promulgación, punto y número en el diario oficial. Y ese número en el diario oficial se distingue por DO, punto y dicho número. Y ya cuando es un proyecto de ley, entonces el nombre del proyecto de ley, el órgano emisor, el número del proyecto de ley, punto, la sección, coma y la fecha. Entonces, por ejemplo, el órgano emisor sería, en este caso, Cámara de Representantes, el número del proyecto de ley, que es 190/2021C, la sección, que se llama Comisión Primera, coma y la fecha. Estas tienen la parte de las referencias legales, las tres más comunes, por así decirlo. No sé si hay preguntas, ¿cierto? Digamos que por acá ya acabé la parte teórica. No sé si hay dudas con respecto a esta parte de las referencias. Algo que no haya quedado claro. Entonces voy a pasar un momentico a compartirles mi pantalla para mostrarles aquí. Ah, ya se ve, ¿cierto? Ya se ve el Word. ¿Alguien me confirme, por favor? Sí, ya se ve. Sí. Listo. Gracias. Entonces, bueno, digamos que este es mi trabajo. Entonces le voy a mostrar así algunos aspectos generales de APA, ¿cierto? Los que estamos viendo ahorita. Entonces ya saben, vamos a seleccionar esta primera página, todo esto. Entonces, ya saben que tiene varias fuentes y tamaños, tienen 6, entonces Times New Roman a 12, Georgia a 11, Arial a 11, Calibri también a 11, y por acá está Lucian Sans Unicode a 10. Hay una que se llama Computer Model, esa también es a 11, pero, de nuevo, siempre hago la aclaración, no sé si es mi versión de Word o si es todas las versiones, porque ya APA es anglosajón, ¿cierto? Es de Estados Unidos, ya saben que es American Association American, ¿cierto? De APA. Entonces, probablemente ellos allá sí tengan Computer Model, pero nosotros no tengamos esto en esta versión. Entonces, en ese caso la pueden omitir. Y tienen 5. Ya la que ustedes prefieran, ¿cierto? La que les guste más. Lucida Sans. A mí personalmente me gusta más Georgia, es a 11 puntos. Y el interlineado lo hacen por este lado a 2.0. Digamos que es que eso genera mucho espacio, es que el interlineado no me gusta más así, pero nuevo APA se hizo para facilitar la comprensión lectora de los documentos, entonces claro, es más fácil leerse un documento así a que leerlo así o así. Usted siempre tiene que ir a 2.0. Alineado a la izquierda no se justifica, es decir, esto no está permitido, esto sí. Y la sangría de 1,27 centímetros en cada línea de cada párrafo, es decir, siempre que ustedes empiecen un nuevo párrafo, la primera línea tiene que ir con esa sangría. Siempre que inicien ese nuevo párrafo. Y yo esa sangría la pongo por este lado, seleccionemos de nuevo,
Entonces, no esta partecita que dice párrafo. Esto claro está es con la versión o con el formato de Word. Si ya tienen, utilizan Drive o OneDrive, no sabría cómo decirles ahí. Esto solamente es con un ejemplo con el formato de Word. En ese caso, entonces, lo que hacen es párrafo, despliegan esto acá, y acá dice sangría. Sangría. Por ahí dice especial, despliegan esto y dice primera línea. Él lo va a poner a 1,25. Yo lo pongo a 1,27 centímetros. Y le doy a aceptar. Entonces ya todas las primeras líneas de esos párrafos que seleccioné ya están con esa sangría. Y así es como debe ir quedando mi trabajo. Con este formato así en general. Ya en este caso vamos a mostrarles, por ejemplo, este es un ejemplo de una cita con énfasis en el autor. Entonces ya saben, o que le den como un preámbulo a la cita o empiezan de una vez. Entonces el apellido, la fecha de publicación entre paréntesis. Esto es un ejemplo de cita corta. Entonces abro comillas, pongo la cita. Aquí quitar esto. En este caso tiene 31 palabras. Y al finalizar, P punto y el número de la página de donde yo saqué la cita. Y ya continúo con mi idea en caso que sea necesario. Aquí, bueno, en este momento, no tiene las comillas, entonces hagamos, por ejemplo, que este es como un ejemplo de referencia de cita con énfasis en el texto. Entonces, abro comillas, ejemplo de cita corta, tenemos cuántas palabras, bueno, esta ya se excede, entonces, pongámosla acá. Recuerden siempre que las tienen que contar para saber con cuál formato utilizar, cuál no. Entonces, ponen menos de 40 palabras, o sea, tienen que llegar hasta 40, es con comillas y con ese énfasis en el texto, entonces, los apellidos o el apellido, el año y el número de la página, entre comillas, entre paréntesis. Entonces, el apellido, el año, P punto y número de la página. Por aquí, entonces, bueno. Este, digamos que es un ejemplo de cita larga, tiene 198 palabras, es una cita larga. Entonces acá abro preámbulo a esa cita. Entonces, como se trató en su trabajo, recuerden que se tiene que aplicar la sangría por este lado, primera línea, le cambien ese 5 por el 7, de aceptar. Entonces, para aplicarle la sangría, porque esto en un párrafo aparte, no se utilizan comillas, en ningún momento he utilizado comillas, también con un interlineado 2.0 y con la sangría de 1,27 centímetros, lo que yo puedo hacer es, de nuevo, desplegar este menú, aplicar a la primera línea de esa cita, le doy a aceptar y ya con ayuda del teclado, con esa teclita que es, creo que es tabular, la que es una flechita hacia la derecha y otra hacia la izquierda, le doy clic en esa flechita o si la selecciono y ella ya me corre el resto de la cita. Entonces, esta sería una cita larga de esta forma. Y esto es con énfasis en el texto. Entonces, al finalizar, los apellidos, el año de publicación y el número de la página donde yo saqué esta cita. Y recuerden que no pueden continuar acá mismo. Acá ustedes no pueden continuar con la idea de que voy a seguir hablando aquí sobre esto. No. Lo que hacen, ellas en otro párrafo, estamos en este caso, es empiezan esa otra parte de la cita. Y con sangría de también como 27 y aplicar. Siempre que terminen esta cita, empiezan en un nuevo párrafo. Si ya, por ejemplo,
En este caso, ya saben que si no hay una fecha de publicación, entonces se distingue por s.f. que es sin fecha, va así. Si en caso de que esto fuera una página web o no tuviera el número de la página, entonces no va solamente P, sino el número del párrafo, entonces se distingue con PARR punto y el número del párrafo. Entonces digamos que lo saqué del párrafo número 5. Y subamos acá. Y si por ejemplo yo saqué este documento de 2 autores, entonces Gómez y Jaramillo y no sé, Fernández Rondón. Y cuando son 2, se ponen los 2 y el último se diferencia así por una I. Pero si son 3, vamos de cuenta que es este, ¿cierto? Entonces, este fue un documento de 3 personas o más. Entonces, Gómez et al punto. Entonces, siempre cuando son 3 o más, Gómez, Fernández, es decir, los apellidos del primer autor, et al punto, que significa que son más de 3 autores. Ya continúo por acá, por la parte de las referencias, entonces ya saben, es referencias, no es bibliografía ni referencias bibliográficas, solamente referencias. Tienen que ir alfabéticamente ordenados, pues ya saben que entran como entran por los apellidos, entonces tienen que ir alfabéticamente ordenados, no importa si son autores personales o corporativos, entonces si por ejemplo yo tengo algo por acá de la alcaldía, entonces sería obviamente, el primero sería la alcaldía de Medellín. Punto y el año y toda la cosa. Y así, bueno, en caso, no importa. Si por acá yo tengo, en este caso, no sé, algo sobre la gobernación. Entonces también van mezclados. Ya no es que los tengo que ordenar alfabéticamente. Primero unos por autor personal y luego por autor corporativo, no. Todos van de la igual manera. Y ya saben que las sangrías, perdón, que las referencias ya en una sangría francesa. No se enumeran, entonces que voy a primero, entonces que esta es mi primera referencia, y luego esta. No, esto no está permitido, esta numeración en las referencias. Tampoco está permitido ponerles viñetas. Entonces le va a poner una viñeta y luego le va a poner, no sé, un chulito. Tampoco está permitido estas cosas. Entonces yo cómo sé cuándo empieza una referencia y cuándo termina. La selecciono, me voy por esta parte de párrafo, de nuevo, la sangría, despliego y ahí abajo de primera línea hay algo que se llama sangría francesa. En ese caso yo selecciono esta parte de sangría francesa, cambio el 5 de nuevo por el 7, aceptar, y esta sería mi forma de ordenar las referencias. Es decir, la sangría francesa se aplica a partir de la segunda línea. Y de esta forma yo sé que esta terminó y empezó la otra. Y que esta terminó y que empezó la otra. Y así sucesivamente con el resto. Esta es la forma, de manera general, de cómo iría el formato, cómo irían algunas citas, ¿cierto? En caso de que fueran énfasis en el texto, si no tuviera fecha, si fueran 3 o más, y si lo sacaran de un párrafo. Entonces, ese sería el formato general. Así bajar de compartir. No sé si hay preguntas, dudas con todo esto. Yo sé que es un poquito más o menos pesadito, ¿cierto? Son muchos detalles, son muchas cosas que tienen cada una de las citas y cada una en la referencia. Yo sé que no se van a aprender esto ya. Esto digamos que se va cogiendo como cuando uno ya va a empezar a hacer sus referencias, sus citas, más de práctica.
empezar uno mismo a hacer esas partecitas ahí. De todas formas, si tienen preguntas o dudas, ya sé que las pueden realizar por el correo, que se los dejé ahí en el chat. Les voy a dejar también la evaluación de la capacitación para que porfa la realicen en este momentico. Es cortica, ya saben, no se demoran nada. Y también les voy a dejar el canal de YouTube, en el cual van a poder mirar esta grabación de esta capacitación de normas APA. Por si no sé si les olvidó algo, ya saben que lo pueden volver a mirar en ese canal de YouTube. Va a estar subido con el nombre de la materia, seguido capacitación en normas APA. Ya den el correo, por si más adelante les surgen preguntas. La evaluación para que porfa la realicen ahora mismo. Y el canal de YouTube. Listo, entonces muchas gracias. No sé si preguntas o no, entonces finaliza la capacitación. Muchas gracias por la asistencia y que les haya servido de bastante ayuda. Muchas gracias. Muchas gracias. Feliz tarde. Lo mismo, Muchas gracias. Feliz tarde.